Muy buenos días. Nuestro grupo está conformado por Joana Mendivelso, Nini Pastrana, Sofía Romero y quien les habla, Zulma Marentes. Les vamos a presentar nuestra propuesta de investigación que se enfoca en los cuidados no farmacológicos en neonatos con un síndrome de abstinencia por opioides o benzodiazepinas en una unidad de cuidados intensivos neonatal. Como título provisional contamos con prácticas y percepciones sobre cuidados no farmacológicos en neonatos con síndrome de abstinencia por opioides o benzodiazepinas en una UCI neonatal. En cuanto a línea y eje temático, la investigación se enmarca dentro de la línea de investigación en cuidado de enfermería neonatal perteneciente al eje temático de humanización del cuidado y prácticas basadas en evidencia, puesto que busca fortalecer la atención centrada en el desarrollo y la familia en el contexto hospitalario neonatal. En cuanto a paradigma y enfoque de investigación, el estudio se fundamenta en el paradigma cualitativo, orientado en la comprensión profunda de las experiencias humanas desde la perspectiva de los participantes. Este paradigma permite analizar las percepciones, significados y prácticas de los profesionales de enfermería y de los padres en torno al uso de las intervenciones no farmacológicas en neonatos con síndrome de abstinencia. El enfoque cualitativo descriptivo resulta pertinente para explorar fenómenos poco estudiados y comprender cómo los actores sociales interpretan sus experiencias en un contexto determinado. El objetivo es comprender cómo se aplican, valoran y experimentan las estrategias no farmacológicas en la atención neonatal, considerando factores clínicos, emocionales y familiares. En cuanto a estrategias para garantizar el rigor y la calidad cualitativa, para asegurar la validez, credibilidad y confiabilidad del estudio, se implementaron las siguientes estrategias. Creabilidad, triangulación de fuentes mediante entrevista tanto profesionales de enfermería como a padres. Transferibilidad, descripción detallada del contexto clínico y de los participantes. En cuanto a dependencia, un registro sistémico de procedimientos, decisiones analíticas y uso de software de apoyo como Atlas y o en vivo. Y en cuanto a confiabilidad, validación de los hallazgos a través de la revisión por pares y retroalimentación de los participantes. En cuanto a nuestro planteamiento del problema, el síndrome de abstinencia neonatal SAN es una condición frecuente en neonatos expuestos a opioides o benzodiazepinas administradas con fines terapéuticos en la UCI neonatal. Esta situación genera una serie de signos clínicos como irritabilidad, alteraciones del sueño, problemas de succión e inestabilidad automática que comprometen el bienestar del recién nacido. Aunque los tratamientos farmacológicos son efectivos, existen consensos en que las intervenciones no farmacológicas deben constituir la primera línea de manejo. Sin embargo, la evidencia en el contexto colombiano es escasa y poco sistematizada. La variabilidad en la práctica clínica, la ausencia de protocolos estandarizados y la limitada participación de los padres reflejan una necesidad profunda en las percepciones y experiencias del equipo de enfermería y las familias frente a estas prácticas. En cuanto a pregunta de investigación, ¿cómo se describen y perciben los profesionales de enfermería y los padres las intervenciones no farmacológicas utilizadas en el manejo del síndrome de abstinencia neonatal en recién nacidos expuestos a opioides o benzodiazepinas en una unidad de cuidados intensivos neonatal? A continuación, mi compañera le presentará los objetivos general y objetivos específicos. Bueno, nuestro objetivo general es principalmente describir todas esas experiencias, esas percepciones y prácticas que tiene el personal de enfermería y los padres en torno a esas alternativas no farmacológicas que se están utilizando para el manejo del síndrome de abstinencia neonatal en recién nacidos que vienen siendo expuestos a opioides, benzodiazepinas en una UCI neonatal. En cuanto a los objetivos específicos,
Bueno, el primero es identificar las intervenciones no farmacológicas implementadas por el personal de enfermería para el manejo del síndrome de abstinencia neonatal. Como segundo objetivo específico tenemos analizar las percepciones de los profesionales de enfermería y los padres respecto a qué, a la adaptabilidad, a la eficacia y a la aceptación de dichas intervenciones propuestas. Como tercer objetivo tenemos reconocer las barreras y facilitadores que influyen en la implementación de los cuidados no farmacológicos en una UCI neonatal. Y como cuarto, tenemos proponer las recomendaciones por la estandarización de sus protocolos de cuidado no farmacológico en el contexto hospitalario. Bueno, dentro del marco teórico, tenemos la introducción al síndrome de abstinencia neonatal, ¿sí? Y acá debemos tener en cuenta que el síndrome de abstinencia neonatal se define como todo ese conjunto de signos, síntomas que aparecen en el recién nacido tras la interrupción o disminución de sustancias pues, a las que estuvo expuesto, bien sea en la parte intrauterina o durante la hospitalización en una UCI neonatal. Históricamente, digamos, se ha asociado ese consumo materno de drogas ilícitas también, en el que puede producirse, digamos, por la administración terapéutica de opioides o benzodiazepinas en el cuidado de una UCI neonatal, ¿sí? Especialmente esto se da en bebés que tienen patologías graves y que pues obviamente requieren una sedación o una analgesia prolongada. Los síntomas más frecuentes incluyen irritabilidad, temblores, alteraciones de sueño, fiebre, hipertonía, dificultades de succión. Entonces, todos estos signos afectan el bienestar del recién nacido y dificultan su recuperación clínica. Por lo que, digamos, el manejo integral de ese síndrome de abstinencia neonatal es una prioridad en el cuidado neonatal. ¿Sí? En cuanto al manejo del aborde terapéutico del síndrome de abstinencia neonatal, entonces encontramos que el tratamiento de ese síndrome de abstinencia neonatal ha estado tradicionalmente enfocado en uno de los fármacos, digamos, más utilizados como la morfina, la metadona y también el fenobarbital, que ayudan, digamos, que a controlar esos síntomas más severos. Sin embargo, siempre, digamos, ha estado el manejo exclusivo farmacológico que nos ha venido demostrando que hay limitaciones entre la prolongación de la hospitalización, el riesgo de los efectos adversos y el retraso en el vínculo de ese vínculo madre-hijo. Frente a ello, digamos que la literatura científica destaca esa importancia, entonces, de las intervenciones no farmacológicas, teniéndolo en cuenta como esa primera línea de manejo y como complemento terapéutico, las cuales promueven una estabilidad en el neonato en la parte fisiológica y emocional. ¿Sí? Sin signos, sin los riesgos asociados a los medicamentos. En cuanto a los cuidados no farmacológicos en el síndrome de abstinencia neonatal, entonces las intervenciones no farmacológicas se centran principalmente en esa creación de un entorno estable, cálido, libre de estímulos excesivos, así como el fortalecimiento también de ese vínculo familiar del neonato. Digamos que son como esas estrategias más utilizadas, ¿no? Teniendo en cuenta también que tenemos otras estrategias como el contacto piel a piel, el método canguro, la lactancia materna libre de demanda, la contención, la musicoterapia, la reducción de estímulos ambientales. Y digamos que estas medidas lo que hacen es promover la estabilidad clínica y reducen la necesidad y la duración del tratamiento farmacológico y fortalecen la relación, digamos, esa relación afectiva entre los padres y el neonato. Y tenemos el rol de enfermería, pues también en ese manejo del síndrome de abstinencia neonatal. Entonces acá tenemos lo que es el desarrollo que tiene el personal de enfermería, que pues realmente juega un papel fundamental en la implementación de estas intervenciones no farmacológicas, ya que la función
del personal de enfermería abarca desde la valoración integral del neonato hasta la ejecución y la evaluación de los cuidados centrados en el desarrollo. Además, también enfermería viene actuando como mediador entre familia y ese equipo multidisciplinario con el que se trabaja. También, promoviendo todo el tema de la humanización del cuidado, la educación, la orientación a los padres, en el que se fortalezca esa participación activa, se promueva el empoderamiento familiar y que digamos que se establezca un vínculo emocional durante la hospitalización. Tenemos acá también unos enfoques teóricos del cuidado neonatal. Entonces, dentro de ese marco conceptual de este estudio, se apoya en teorías de enfermería que promueven ese cuidado humanizado y que está centrado en la persona, tales como la teoría del cuidado humano de Jim Watson, el modelo de cuidado centrado en el desarrollo de Hayes Alls, que maneja el modelo de cuidado centrado en la familia. Entonces, iniciando con la teoría del cuidado humano de Watson, en el que, digamos, ella plantea un cuidado humano en una relación, digamos que más transpersonal y que busca promover la salud y la armonía entre mente, cuerpo y espíritu. Este contexto neonatal o esta teoría, digamos que enfatiza principalmente lo que es la empatía, la presencia y ese acompañamiento, ¿sí?, que debe haber. Y por otra parte, Hayes Alls, por su parte, digamos, propone adaptar ese entorno hospitalario a las condiciones de ese bebé prematuro, ¿sí? O enfermo, con el fin de que se reduzcan esos estímulos que resultan estresantes para el neonato y así también promover la participación de la familia y el enfoque centrado pues en la familia se demuestra que aumenta esa corresponsabilidad entre padres y personal sanitario, fortaleciendo el vínculo y sobre todo, digamos, haciendo énfasis en esa recuperación del recién nacido. A continuación, viene nuestro tercer expositor, que nos va a hablar sobre metodología, tipos de estudio, población y muestra. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángela Sofía Romero y voy a presentar la parte correspondiente de nuestro proyecto de investigación, que sería la parte de la metodología. Entonces, como primer punto, pues el tipo de estudio. En cuanto al tipo de estudio, trabajamos bajo un enfoque cualitativo descriptivo. Elegimos este enfoque porque nos permite comprender las experiencias, percepciones y vivencias tanto de los profesionales de enfermería como de los padres que participan en el cuidado del neonato con el síndrome de abstinencia. Este tipo de estudio pues no busca medir ni cuantificar, sino profundizar en el significado que las personas le dan a las prácticas no farmacológicas en la UCI neonatal. En la parte de población y muestra, pues nuestra población está conformada por dos grupos. Primero, pues los profesionales de enfermería que trabajan en la UCI neonatal y segundo, los padres o cuidadores principales de los neonatos que han recibido pues el manejo de los pacientes con síndrome de abstinencia. La muestra pues será de tipo intencional, lo que significa que seleccionamos a los participantes de acuerdo con criterios específicos, estos que están relacionados con las experiencias y pues la disponibilidad de que ellos nos aporten información relevante para nuestro estudio. En la parte de participantes y muestreo, pues el muestreo intencional nos permite elegir participantes que realmente han estado involucrados en el cuidado y acompañamiento del neonato con el síndrome de abstinencia. Esto que nos garantiza que la información recolectada pues sea rica, significativa y directamente vinculada al fenómeno que buscamos comprender. Como punto número 4 están los criterios de inclusión y exclusión, que entre los criterios de inclusión se encuentran pues primero los profesionales de enfermería que con mínimo 6 meses de experiencia en la UCI neonatal y los padres o cuidadores principales de los neonatos que son tratados por el síndrome de abstinencia neonatal. Como criterios de exclusión, entonces consideramos la negativa a participar y en este caso de los padres la presencia de alteraciones emocionales severas que puedan interferir en el proceso de entrevista.
Y como punto número 5 están las técnicas e instrumentos de recolección de datos, que entonces acá para la recolección de información utilizaremos dos técnicas principales. La primera es la entrevista semiestructurada, que nos permite explorar a profundidad las percepciones y prácticas desde la voz de los participantes, manteniendo una guía flexible que facilite la conversación. La segunda técnica es la observación no participante, en la cual el investigador registra comportamientos, interacciones y el entorno sin intervenir en las actividades del cuidado. Toda la información que sea registrada pues mediante grabaciones de audio con autorización previa de la persona a investigar, y posteriormente se hará la transcripción textual para que garanticemos la fidelidad en el análisis. Análisis de datos. Entonces, el análisis de datos se llevará a cabo mediante el método de análisis temático, que incluye 3 etapas: la codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva. Estas etapas permiten identificar unidades de significado agrupadas en categorías y finalmente construir los temas principales que corresponderán a la pregunta de investigación. Para organizar toda esta información utilizaremos el software de Atlas TI, una herramienta especializada pues en el análisis cualitativo, que nos facilita la organización de la relación y visualización de estos datos que vamos a recolectar. Como punto número 7 están las estrategias del rigor metodológico, que finalmente pues esto se hace para garantizar la calidad y el rigor del tipo de estudio que aplicaremos. Aplicaremos ciertas estrategias como lo son la credibilidad mediante triangulación, dependencia gracias al registro sistemático, transferibilidad a partir de la descripción detallada del contexto, y confirmabilidad mediante revisión por pares y retroalimentación de los participantes. Estas estrategias lo que hacen es asegurar que los resultados sean sólidos, confiables y éticamente responsables. Ya como conclusión de todo lo que les he hablado, entonces la metodología cualitativa que proponemos nos permite comprender a profundidad el cuidado no farmacológico desde las perspectivas de quienes lo aplican y quienes lo viven. Muchas gracias. Sigue el cuarto expositor. Buenas tardes. Les voy a explicar la parte correspondiente a las consideraciones éticas, los resultados esperados, el cronograma del proyecto y las limitaciones de la propuesta de investigación sobre los cuidados no farmacológicos en neonatos con síndrome de abstinencia neonatal. Las consideraciones éticas. Para nuestro proyecto, lo primero que tuvimos en cuenta fue la parte ética, porque estamos trabajando con una población muy vulnerable, que son los recién nacidos y sus familias. Según la resolución 8430 de 1993, nuestro estudio se clasifica como riesgo mínimo, ya que no realizamos ningún procedimiento clínico ni interferimos con la atención del recién nacido. Lo que haremos son entrevistas y observación no participante. Además, seguimos los principios de la Declaración de Helsinki, que nos pide proteger pues, la dignidad de los participantes, especialmente cuando se trata de poblaciones vulnerables. También tenemos en cuenta las guías del Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, que refuerzan la importancia del consentimiento informado. En cuanto a los principios éticos, pues aplicamos lo que es la autonomía, porque cada participante decide voluntariamente si quiere participar. La beneficencia, ya que buscamos que este estudio genere mejoras reales en el cuidado. La no maleficencia, pues evitando cualquier daño o riesgo innecesario. La justicia, pues garantizando una selección adecuada de participantes.
El consentimiento informado pues explicará de manera clara, incluyendo objetivos, voluntariedad, la opción de retirarse y permiso para la grabación de entrevistas. Finalmente, para proteger la confidencialidad, toda la información será codificada y guardada de forma segura, sin nombre ni datos personales identificables. Seguimos con los resultados esperados. En este estudio esperamos comprender mejor cómo el personal de enfermería aplica los cuidados no farmacológicos en neonatos con síndrome de abstinencia neonatal. Entre los resultados esperados, pues se encuentran identificar las prácticas que realmente se usan en la unidad, reconocer las percepciones del personal, así como las barreras y facilitadores, describir estrategias de confort, contención y regulación del ambiente, clasificar esta información en categorías de confort, contención y regulación del ambiente, clasificar esta información en categorías temáticas. Finalmente, plantear recomendaciones que ayuden a fortalecer los protocolos institucionales. La idea es presentar los resultados mediante matrices categoría, fragmentos de entrevistas y mapas conceptuales que representen el análisis del fenómeno. Seguimos con el cronograma. Para organizar mejor el trabajo, estructuramos un cronograma de 14 semanas divididos en 5 fases. La primera fase fue la planeación. Es el ajuste de protocolos, preparación de instrumentos y permisos éticos, que se hizo en 2 semanas. La fase 2, la recolección de datos, que son las entrevistas, las observaciones, en 4 semanas. La fase 3, que es la transcripción, que es la depuración de audios y carga en Atlas T, que se hizo en 2 semanas. La fase 4, el análisis codificación abierta, axial y selectiva. Y construcción de categorías, que se hizo en 4 semanas. La fase 5, la redacción final y presentación, elaboración del informe final, que se hace en 2 semanas. De esta manera, pues garantizamos un proceso ordenado, claro y homogéneo. Las limitaciones. Pues también reconocemos algunas limitaciones del estudio. Entre ellas están, pues, el tamaño de la muestra, que será pequeño porque así lo requiere el enfoque cualitativo. Puede aparecer el sesgo de deseabilidad social, donde el personal responde lo que considera apropiado. El acceso al ambiente neonatal es limitado, lo que reduce el tiempo de observación. El personal de enfermería a veces dispone de poco tiempo y los resultados no se pueden generalizar, aunque así se pueden ser transferibles a contextos similares. En conclusión, nuestro estudio es ético, viable y organizado. Esperamos que aporte evidencia útil para fortalecer los cuidados no farmacológicos en neonatos con síndrome de abstinencia neonatal y contribuya a mejorar la humanización del cuidado en las unidades neonatales. Muchas gracias por su atención.